Tan personalidades de la política o los políticos, ¿viste? Hay una cosa en la gente hoy con la cuestión política, pero los políticos son indispensables para la democracia, para mantenerla, para sostenerla, para un montón de cosas. Es importante que existan los políticos. Nos visita el señor Guillermo Moreno, que ya lo tuvimos en alguna oportunidad en la radio, de Principios y Valores. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Qué tal? Gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. Venimos un poco demorados, pero bueno, había colegas tuyos ahí en el hotel. Está bien. Y entonces vinimos. Acá vino nuestra diputada, no vinimos sola, diputada nacional Marita Velázquez. Vino acompañado. Así que, sí, claro. Lindo. Y vinimos al lanzamiento del compañero, que es muy importante para nosotros. Bien. El mejor hombre de Principios y Valores se lo estamos dando al movimiento justicialista. Wow. Viste la historia del nido vacío, vos, viste que de alguna manera a veces... lo vamos a extrañar en Principios y Valores, pero es importante que el peronismo tenga un muy buen hombre para llegar a la gobernación y hacer las cosas bien. Bien, con planes, que tenga un plan. Claro, ¿no? De eso estamos hablando. Vos sabés que en la elección del 19, la consigna de Alberto Fernández era primero ganemos, después vemos. Y eso así fue. Claro. Después cuando abrieron los ojos lo vieron a Milei, mirá lo que pasó. Claro, no, tampoco la improvisación, ¿no? No, por eso. Creo que nos merecemos como país algo más serio. El peronismo tiene una doctrina y sobre eso tiene que basarse sus planes, programas y proyectos. Así se arma un modelo de nación. El peronismo, bien dicho. El peronismo, claro, el peronismo con su doctrina, el peronismo que supieron construir nuestros mayores. Tal cual. Y que hoy le tenemos que ir pensando ya en pasar la bandera, cosa que estamos haciendo en Saludete, es un hombre joven. Está bien. Fernando Pastor, ¿cómo estamos, Fernando? Muy bien, Raquel, muy contento de estar de nuevo acá con vos, en tu radio, en la nuestra, que sé que la escucha muchísima gente, así que tratando de generar expectativas. Fernando, ya no el doctor, el político. Sí, en realidad voy a seguir siendo doctor en medicina porque es una cuestión vinculada a la vocación. Bien. Pero voy a tratar de abocarme a sanar un ámbito un poco más amplio que tiene que ver con la sociedad, con todo el pueblo, porque la política bien aplicada en manos de buena gente es política social, seguro, es medicina social. Seguro. Y acompañándolo no lo dejó nunca. No. Porque viste que por ahí, cuando no tenés tanto cartel, cuando no tenés tanta tele, cuando no, vos vas perdiendo imagen. Y digo, se pierde la imagen, pero Moreno no cayó nunca esa imagen. No, nosotros tenemos un discurso sensato, sentido común. Estamos diciendo la Argentina, recién me pregunté, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Con trabajo. Las deudas no son las que quiebran una compañía, quiebra la compañía cuando no podés pagar la deuda. Y no podés pagar la deuda cuando no tenés trabajo. Y las compañías dejan de trabajar cuando no son rentables. Ahora resulta que tenemos un montón de compañías que no son rentables y parece que los empresarios no son aptos. No es cierto. Es el gobierno nacional el que no es apto, no está generando la rentabilidad de nuestras empresas. Al no generar la rentabilidad de las empresas, la Argentina está dejando de trabajar y obviamente entonces si no trabaja la deuda se transforma en un problema. Pero te insisto, en Estados Unidos las compañías por ahí son manejadas por el que tiene el 2-3% del capital y el resto funciona o con el mercado, funciona con crédito. Mientras vos seas rentable, trabajes y puedas pagar la deuda, la cosa funciona. Las compañías funcionan con activo y pasivo. Lo que hay que hacer es trabajar, y esto es lo que viene a plantear el peronismo a la Argentina y especialmente a través de Fernando a San Luis. Está bien, un país productivo. Un país que trabaje. Claro. ¿Qué va a hacer esta ciudad si no hay trabajo? A ver, si no hay industria y no hay producción, ¿de qué haces? ¿De qué vivís? Claro, esta ciudad es pujante porque trabaja. Cuyo en general es una zona de mucho trabajo. Por ahí hay otros distritos, ¿viste? Si tienen petróleo, si tienen, bueno, podés vivir un poquito de renta, ¿viste? Un poquito de turismo, pero acá hay que trabajar. Ustedes son el ejemplo del trabajo en la Argentina. Y esta ciudad particularmente, si pierde la industria, ¿qué hacemos? Y la industria la podés perder porque
el Partido Comunista Chino está decidido a depredar terceros mercados, ¿no? El otro día escuché al presidente de la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Valores o de Comercio de Córdoba, y el tipo decía que estaba todo bien, ¿no? Digo, qué raro, este empresario, ¿sí? Claro, ¿de qué trabaja? Vende autos chinos. Claro. Ahora el tipo está depredando, está terminando con la industria automotriz cordobesa y dice que está todo bien. Bueno, eso no es un dirigente, eso lo que hace es mirarse el ombligo. Eso es mirarse el ombligo. Cuando vos llegás a un lugar de que tu voz es escuchada simplemente para ver si mejorás o en función de lo que pasa con tu negocio, estamos en un lío. Ese hombre está vendiendo, mira lo que te voy a decir, el kilo de camión, un camión lo podés pesar, por lo tanto lo podés vender por kilo, como la carne, ¿no? Lo pesás y lo vendés a $5 el kilo. ¿A vos te parece que un camión puede costar $5 el kilo, más barato que el asado? No, hay algo que no anda. Bueno, ese no es el costo del camión, ese es el precio de venta del camión. El costo está subsidiado por el Estado chino. Entonces no hay posibilidad de competir. Cuando decimos, bueno, vamos a competir con los chinos, no hay posibilidad de competir si los precios no lo ponen en relación a los costos. Está calculado que 600, 700 mil millones de dólares anuales, o sea, prácticamente en Argentina, gastan los chinos desde el Estado en subsidiar su producción manufacturera. No hay posibilidad. Tenés que tomar otras decisiones, porque si vos mejorás tu eficiencia y la ponés al costo de ellos, te bajan el precio de vuelta. Entonces, bueno, esto hay que resolverlo. Y si no tenés industria, no va a haber trabajo para todos. Y el peronismo viene a decirle a la Argentina y a San Luis que nuestros proyectos, que todo aquel que levante la mano porque quiere trabajo, tenga trabajo en el sector privado. Claro. Y trabajo real. Claro, por eso el sector privado. Confianza en los mercados, confianza en las empresas, en los inversores. Nadie quiere venir a invertir. No hay una seguridad jurídica, no hay. En el país agroganadero por excelencia estamos alejados de poder comer el pan y estamos alejados de poder comer la carne. Pero porque las empresas no son rentables. Porque vos fijate que un día destruyeron Irak porque entraron en guerra contra los Estados Unidos y a los 15 días florecían los negocios. ¿Qué seguridad jurídica podía haber si estaban todavía en guerra? Bueno, pero había negocios, había rentabilidad. Lo primero para que haya negocios es que haya rentabilidad. Vos podés tener toda la seguridad que quieras en Noruega, pero ¿y qué vas a hacer en Noruega si el petróleo desplazó a todo? Por eso se llama la enfermedad holandesa. Vos lo que tenés que tener, ¿qué le pasa a los venezolanos? Tienen tanto petróleo que son pobres. ¿Qué otra actividad que no sea el petróleo va a ser rentable? Ahora, si fuera un país como Arabia Saudita de 10 millones de habitantes, con el petróleo te alcanza. Pero los venezolanos son 30 millones, ya con el petróleo solo no le alcanza. Y acá somos casi 50. Acá si no hay industria, no hay... No, mirá Australia tiene 30 millones. Está pegado a China. Es todo un continente. No vas a comparar. Vos mirás un planiferio, mirá dónde está Australia y mirá dónde está Argentina. Argentina está rodeada de mar. Por todos lados. Porque del otro lado tenés Chile y empieza el Pacífico y son hasta la isla de Pascua 4.000 kilómetros. Entonces, vos pensás que... Decís, bueno, ¿por qué no incentivamos el turismo? Como... Puede haber un turismo mochilero, ese turismo gasolero, pero ese es interno. Es muy difícil que un europeo agarre la mochila. Cuando se viene un europeo por acá, se viene 15 días. Y hay que tener 15 días de vacaciones. Entonces vos decís, un español se va a Francia, sí, agarra el tren, en un ratito está, se va de mucho. La Argentina está en un lugar donde todo es terminal. Vos sos terminal, el aeropuerto de Seiza, el más importante, es terminal. ¿A dónde va a ir el avión que llega? Vos llegás a San Pablo y de San Pablo podés venir a Buenos Aires. Vos llegás a la Ciudad de México, podés ir a Colombia. Colombia puede ir a San Pablo, puede ir a Lima, puede venir. Vos cuando llegás a Ezeiza, ¿a dónde vas? Cuando la Argentina, por eso dice, son puertos terminales. Vos tenés que planificar ese país entendiendo lo que pasa. Hubo grandes presidentes en la Argentina que eso lo entendieron. La Argentina tiene que tener un espacio de producción donde la manufactura vuelva a reinar, porque le tenemos que vender nosotros la manufactura a los chilenos, nosotros a los colombianos, nosotros a los peruanos, a los bolivianos, a los paraguayos. Ya lo hicimos.
La Argentina tenía una industria superior a la de Brasil hasta el 60, hasta 1960. Bueno, hay que recuperar esa historia. Y los mercados que tenemos que recuperar son los de los países que son fronterizos con la Argentina. Pero para eso tenés que tener industria. Claro. Y si despreciás la industria, como la desprecia este gobierno, ¿y qué haces con los trabajadores? Después, no trabajan, le vamos a regalar plata, le damos planes. No, si hay una sola clase de hombres los que trabajan, si el hombre no se gana el pan con el sudor de su frente, ¿cómo es la historia? Imagínate vos sin trabajar. ¿Cómo harías? Imagínate Moreno sin trabajar, o Pastores sin trabajar, o Marita sin trabajar. ¿Qué hacemos? Porque a veces llega un momento, vos no solo trabajás porque necesitas tu sustento, trabajás porque te parece que está bien trabajar. Obvio. Bueno, pero para eso tiene que haber condiciones. Es parte de la vida cotidiana el trabajo. Claro. Pero entonces, mira, Perón tenía una frase extraordinaria que decía, gobernar bien es generar trabajo. Y estás hablando en el sector privado, ¿no? Claro. Trabajo en el Estado, eso. El que genera valor en la economía es el sector privado. Está bien. Bueno, pero la apertura de la importación le ha hecho... Bueno, por eso hay que resolver ese tema con los chinos, hay que resolverlo a mí. Y uno de los temas que está discutiendo el peronismo es qué hacemos con la República Popular China. Porque la verdad que le ha ido bien a ellos, pero le ha ido mal al mundo. Claro, el mundo se está quedando... Bueno, primero reaccionamos nosotros a principios del siglo, y ahora reaccionó Trump, y reaccionó Putin. La verdad que, claro, tiene una voz más fuerte que Moreno, me parece, Trump, ¿Sí, no? Sí, ¿no? Me parece, sí, tiene otro poder de fuego. A nosotros no nos tuvieron paciencia y a él le tienen paciencia estratégica, pero reaccionó y estamos poniendo las cosas en su lugar. Finalmente Trump está haciendo algo que fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Tal cual. Bueno, por eso cuidas el mercado interno, cuidas tu trabajo, cuidas la industria, cuidas a tus trabajadores y a tus empresarios, generar rentabilidad en tus empresas. Si querés vender en este mercado, trata de fabricar algo en este mercado. Y así se hizo la industria argentina, ¿eh? Y así la vamos a volver a hacer. Parece peronista Trump, ¿vio? En economía sí. Sí. Más, si se deja los bigotes, ¿a quién se parece? Bueno, me la presenta la diputada Marita Velázquez, por favor, es de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora. Ahí va. Y también elegimos nuestra mejor compañera para que sea diputada nacional. Acaba de entrar, está aprendiendo el oficio, pero lo aprende rápido. Estás aprendiendo rápido. Sí. Es la primera vez que es diputada nacional y ya sabe. Y le pedí que nos acompañara en un hecho tan importante como el lanzamiento de Fernando. Y bueno, buen día, así que aquí está. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Conocerla y bueno, va a aprender rápido. Sí, no tengas dudas, tengo al mejor. Me parece como maestro tengo al mejor. Me parece que va a aprender muy rápido, muy rápido. Voy un minuto más. Sí. Tranquilo. Fernando, a ver, estaba leyendo un poco la idea de provincia o la mirada que tenés para esta provincia, ¿no? 40 y pico de años el mismo gobierno tenemos nosotros, ¿no? Sí, se podría decir que es un nepotismo. Sí, porque hay un gobierno tripartito que se reparte cada 4 años el gobierno. Y no hemos tenido buenos resultados. ¿Por qué podríamos pensar en usted que podríamos cambiar? No me gusta la palabra el cambio porque ha traído malos recuerdos. Pero modificar. ¿Por qué podríamos modificar hasta nuestro estilo de vida en un hombre como usted, que lo conocemos como médico, que nos parece que es el mejor cardiocirujano, pero queremos mirarlo como el político, como el mejor político? ¿Por qué? Porque, como recién hacía alusión a las decisiones que por ahí empujan a una persona a hacer algo diferente porque considera que es lo mejor para la gente. La medicina viene de las carreras humanísticas. Uh-huh. Y en ese enfoque humanístico creo que el amor es una de los principales motores. Uh-huh. Y el amor a la gente, la preocupación por la situación de la gente, ha hecho que elija la política como medicina social. Uh-huh. Porque me doy cuenta de que con una mirada focal sobre un problema puntual como puede ser la obstrucción de una arteria o digamos un síntoma vinculado a una insuficiencia cardíaca, es ver
la punta del iceberg del problema. No estamos viendo los gatillantes, que son los que desencadenan la situación de las personas. Te cuento una anécdota que me pasó hace poquito en un congreso en Mendoza, donde nos juntamos todos los especialistas que hacemos lo que yo hago, y los veía a mis amigos, porque son colegas y amigos, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, somos pocos los que hacemos lo que yo hago. Entonces, mis colegas discutían sobre determinadas técnicas a usar y a mejorar con determinados insumos y prótesis que son modernas y que son adaptables a la enfermedad y que son como que han demostrado lo mejor para tal cosa. Y yo decía, viejo, pero nos estamos perdiendo todo el universo de lo que es el paciente, nos estamos perdiendo todo el universo de lo que le provoca esto. A un tipo vos le tratás una arteria, le sacás el dolor, pero los problemas siguen estando. Tal cual. Entonces, cuando vos haces una pregunta de qué es lo que nos pasó, de que estos gobiernos no nos han dado lo que el pueblo ha querido, precisamente el gobierno es esclavo de un pueblo libre. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que el pueblo quiere. Y muchas veces los gobiernos se confunden en la interpretación de la doctrina y en lugar de ser primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres, se invierte esa pirámide. Entonces empezamos a tener caudillos. Y yo no quiero poner rótulos porque no corresponden, pero no sé, algún efecto tiene que pasar para que esto haya perdurado durante 40 años. Yo creo que nosotros tenemos muchos puntos en común con el gobierno anterior, coincidimos en un montón de ideas, porque de hecho hay que reconocer que San Luis cambió a partir de la gestión de Adolfo Rodríguez Sá. Uno tiene que reconocer de que antes se llamaba San Luis de la Posta, porque era la posta entre Buenos Aires y Mendoza, y hoy no lo es. San Luis se convirtió a través de la promoción industrial en una provincia que aportaba el 45% del Producto Bruto Geográfico. Entonces tenemos esa memoria industrial que hay que revitalizar y hay que revivir. Y yo creo que usando, digamos, un análisis geopolítico correcto que alinee la provincia con Nación y que Nación tenga la posibilidad de aplicar la doctrina nacionalista, peronista, doctrinaria, alineados con eso, San Luis no le va a quedar otra alternativa que reindustrializarse para poder poner en marcha de nuevo todo eso. O si usamos el trabajo como ordenador, devolvemos la felicidad al pueblo. Tal cual, tal cual. Hay que humanizar los políticos. La política es maravillosa. Hay que humanizar la casta política, la casta que son los políticos, la verdadera casta, digo. Todo el mundo es muy ambicioso. Cambio mi categoría social, me cambio el estatus social. Y la política es el otro, la política no soy yo. Yo soy el político que vengo a ver de qué manera podemos solucionar la problemática que hay. A ver, ¿qué plan tengo? Acá parece la Inquisición ya. No queda nada, no está quedando nada en el país. Eso es un poco producto de esta difusión y esta, digamos, ese énfasis que se hace, o estos adalides del individualismo, ¿verdad? Que te dicen que vos podés, tenés que soltar, que vos podés solo, que vos tenés que, a través de tu mérito, conseguir. Esos son productos de formación con categorías que no son las categorías nuestras, son categorías europeas. Entonces, terminás estando solo, tratando de competir para ver cómo ganás a alguien, y eso no nos identifica como la comunidad de la hormiga. Eso nos identifica más con la comunidad de los leones, que matan a los viejos y se comen a los hijos, a los cachorros. ¿Se acuerda de la comunidad organizada, Moreno? Nosotros somos unos cultores de la doctrina. La primera agrupación que tuve cuando era jovencito se llamaba Pueblo Peronista. Y esto se llama, muchos años después, Principios y Valores. Somos la única doctrina que tomó los principios de la creación, el amor, la justicia, el bien común, la solidaridad, el valor, y lo transformó en una doctrina para gobernar los hechos terrenales, administrando los recursos públicos, que son los recursos de todos nosotros, tendiendo al bien común. Esto es algo que nos diferencia sustancialmente de los libertarios. Me preguntaron por Adorni, y yo no lo conozco personalmente, pero viste que uno se hace imágenes. Me da la sensación de que iba a la escuela de la mano de la mamá, de zapatillas blancas y media hasta las rodillas, y la mamá lo llevaba. Esas cabezas tiernas, simples, sencillas, que absorben, y se encontró con Milei.
que le empezó a enseñar el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo te dice que los únicos líderes que hay en la sociedad son los que buscan el lucro. Entonces un bombero no sería un héroe, un profesor, un maestro, un cura, un rabino, eso no. El que busca el lucro. Bien, para los peronistas el que busca el lucro es un héroe, pero no es el único, no es exclusivo. Pero lo otro y más grave que le enseñaron es que no existe el bien común. El bien común no es una persona que busca el bien para otros, sino es una persona que trabaja para otro. Pues dice, no, hay alguien que reparta el bien. No, amigo, vos trabajás para otro. Hay hechos, conceptos tan sencillos que el otro día estaba en Crónica discutiendo, pero ¿qué pensás que es el bien común? Y alguien que reparte el bien, un hombre, un burócrata. No, amiguito, el bien común es que vos sos capaz de dar la vida por otro, un bombero, un policía, un soldado, un cura que por ahí se contagia la enfermedad, una monja. Esa doctrina que tomó esos principios ordenadores del bien común es el peronismo. El anarcocapitalismo, no creyendo en el bien común, generó una cabeza como la de Adorni, que cuando vio el Banco Nación se quedó con todo el tesoro. Porque dice, si tengo que buscar el lucro y tengo que trabajar para mí, entonces agarró el Nación, el Banco Nación es mío, YPF es mía. ¿Es culpa de Adorni o es culpa del que le enseñó esa doctrina? Adorni es un pibe que le costó ser contador, no importa, vale el esfuerzo, viste las materias ahí, no es un pibe que se la llevó fácil. Tuvo que hacer mucho esfuerzo para ser contador. Y vos te das cuenta que no es un pibe. Y se enamoró del anarcocapitalismo y hizo lo que hizo. Porque la doctrina anarcocapitalista no puede poner funcionarios, porque si sos funcionario es porque trabajás para el bien común, trabajás para otro. Claro. Si trabajás para vos, encima ganan 3, 4, 5 millones de pesos y dicen, no, con esto no puedo vivir. Entonces, y ahí empezó la fiesta. Síntesis. La doctrina peronista puede tener en sus filas algunos que dicen que la predican y tienen las uñas largas. Pero la doctrina es como la pelota en el caso de Maradona, no se mancha. Podés tener jugadores que se ensuciaron, pero no la pelota. En cambio, el anarcocapitalismo es una doctrina corrupta, porque no cree en el bien común. Nosotros somos profundamente doctrinarios, y eso es lo que permite que el peronismo esté vivo. Lo vas a ver hoy si te das una vuelta por el acto. Más de la mitad de los que vayan van a ser pibes. Los pibes van a comer comida peruana, comida boliviana, comida francesa, mexicana. Cuando tienen la panza que no dan más, vuelven a la casa de la vieja y le dice, vieja, quiero una sopa de verduras. Y saben que tienen la cama calentita. Eso es el peronismo. No busques cosas raras, no, que es una cosa muy sencillita. Está bien, como doctrina, como concepto. Pero ¿y por qué eligieron la ultraderecha los argentinos? Si el peronismo... Pero Alberto fue muy complicado y Macri también. Es el resultado de dos gobiernos muy malos. Igual no es la ultraderecha, es el anarcocapitalismo. Mirá, ellos consideran que sus hermanos mayores, pero esto hay que decirlo porque si no, no lo terminamos de comprender a Milei. Milei considera a sus hermanos mayores los anarquistas. Yo no sé si llegaron a San Luis, pero en Buenos Aires estaban. Y yo, como tengo un mayoreo de ferretería, como te conté, vivo de eso, vivo del mayoreo de ferretería, estoy vendiendo la mitad de lo que vendía hace 11 años atrás. Y tengo una consultora económico-financiera, pero no de los bancos, yo soy consultor de la economía real, de los cachos en las manos. Pero había muchos anarquistas ferreteros, porque los que fueron quedando o se hicieron panaderos o se hicieron ferreteros. Los viejos anarquistas, te estoy hablando del principio del siglo, pero algunos conseguí, los hijos de esos anarquistas eran clientes míos. Viste que los panaderos le ponían bola de fraile, suspiro de monja, eran bravos los anarquistas. Bueno, ¿vos sabés cuál es el suspiro de monja, nena? Sí. Mirá vos, pícara estas sanluiseñas son pícaras. A vos ni te lo pregunté porque... Pero esta, mirá vos, claro, bueno, esta sabe todo, está enfrente de una radio, sabe todo. Mi mamá decía, andá a pedir el suspiro de monja, ya vas a entender, nene, me va a decir, pero entonces... Y los ferreteros eran anarquistas. Estos consideran a los hermanos mayores a esos anarquistas. La diferencia con Milei es que creen en la propiedad privada, los anarquistas no. Y tiene una teología muy especial que salta del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, pasa del Dios guerrero al Dios del amor sin solución de continuidad. Eso te demuestra que el pibe no tiene una formación, no ha reflexionado
sobre los testamentos, porque si no se da cuenta que, bueno, hay algo que tiene que entender. Pero bueno, cree en Dios, y eso es lo importante. Cree en el orden espontáneo de la creación, de que venimos de la creación. Pero su raíz es anarquista, por eso no cree en los pueblos, por eso no cree en los países, por eso dice soy un topo que vengo a destruir el Estado. Y en esa contradicción va viviendo el pibe, y el pibe se pone mal, y cuando la realidad va contraria a su teoría, y esto Fernando lo va a decir mucho mejor, entra en crisis. Y pasa lo que pasó ahora con esos audios que los habrás escuchado, porque los escuchó todo el mundo, pero no los vamos a difundir, pero ya son voz populi, porque eso también es mi ley. Digamos, no cualquier mente se dedica al vicio, y ese vicio es producto de las propias contradicciones internas. Cuando vos buscás por qué un pibe cayó, una piba cayó en la falopa, y cuando vos rascás, encontrás algunos temas. Con Milei le está pasando esto. Esos audios, que no es de una persona normal, no se habla así con nadie, ni se habla así de la gente, bueno, es que está sufriendo el apogeo de la contradicción entre su teoría, que pensaba que era la verdad, y la práctica que está realizando. Y esa contradicción entre la teoría y la práctica lo tiene que expulsar por algún lado, y ahí vienen esos audios, que no es que está todo el día con esos audios, no. Tiene 1 hora, 2 horas donde el pibe se vuela, pero eso va creciendo, va increyendo. Por eso es importante el rol de la hermana, porque la hermana es la única que le puede decir hasta acá llegamos, y es la que se tiene que dar cuenta cuando el pibe no dé más. Y ojo que estamos llegando sin prisa y sin pausa a ese momento, y para que estés tranquila, hay equipos en condiciones de saber qué hacer cuando él diga esto no va más. No hay que hacer nada, hay que esperarlo, pero la hermana es muy importante. Por eso nunca me vas a escuchar hablar mal de la hermana, porque la hermana es la única que le da un té caliente y le dice, Javier, hasta acá llegamos. No la madre, te estoy nombrando a la hermana. Sí. Por eso yo le doy un rol a la hermana. Un día me preguntaron, ¿y cómo va a nombrar secretaria general a la hermana? ¿Y a quién querés que nombre si son 2? Ahora entró Adorni, no al triángulo, a entender el anarcocapitalismo. Está bien. Pero ojo con eso, eran 2 en la Argentina, y se pelearon entre ellos. Ahora, ¿por qué la gente eligió ese cambio? Porque los otros 2, primero porque no contó lo que iba a hacer, y segundo porque los 2 que habían fracasado, Macri y Alberto fracasaron y muy mal. ¿Y Cristina? No, la elección de Alberto es la responsable, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal, ¿no? Las decisiones las tomaba Alberto. Eso consta, cualquiera que haya estado en el gobierno sabe que por eso yo no estoy de acuerdo cuando me dicen, no, a Milei hay que meterlo. No, tranquilo. Es muy difícil meter a un expresidente preso. Toma, no te digo 50 decisiones de vida o muerte, pero toma 50 decisiones críticas por día, y algunas de ellas todos los días de Dios son de vida o muerte. Nosotros, gracias a Dios, no tomamos decisiones de vida o muerte. Si no, no estarías así. Y yo no podría estar acá, ni ella, ni aquel. Obviamente. Aquel toma decisiones de vida y muerte, pero de uno. Vos cuando estás en el gobierno, por ahí tomás decisiones de vida o muerte. Ojo que juzgar a los presidentes es un tema muy delicado, así se llame Milei, Las decisiones de los presidentes son desde la soledad del poder, y son muy complicadas. Vos podés tener tu equipo, te pueden asesorar, pero hay decisiones que son desde la soledad del poder. Y yo te digo, y con esto te cedo obviamente no quiero monopolizar, pero yo siendo joven, como sos vos, viste, las pibas que son todas jovencitas, alguna vez fui jóvenes como ustedes, decía, ¿por qué Perón no dio combate? Porque eran unos mugrientos que habían salido, ¿cuántos? 100, 200 de Córdoba. Cuando tenía 20 y pico de años pensé que el viejo, viste, se había... ¿Cómo? ¿Qué le pasó a este? Claro. Y ahora me di cuenta que dudó. Y la duda para el combate es difícil, porque si dudás, te modifica la toma de decisión. Y el viejo dijo, ¿y si no era este el momento? ¿Y si no tengo razón? Y entonces la soledad del poder está siempre confrontando con si tenés razón o no tenés razón.
Y Milei tiene ese problema ahora. Entró con todo el ímpetu diciendo, no, porque el anarcocapitalismo es la solución de la humanidad. Esto, y tenía ese profesor en España, ¿viste? Ese Jesús Huerta del Soto. Y ahora resulta que se le quemaron los manuales y el tipo ya tenía problemas psiquiátricos, ahora está teniendo problemas de la duda que lo carcome. Y esa duda, cuando va avanzando, llega un momento que no te deja levantar de la cama. Milei está entrando en ese momento de la duda. A diferencia del peronismo, yo hice muchas cosas, te lo digo en lo personal, que no sabía si tenía razón. Porque nosotros defendíamos el trabajo argentino en plena globalización, cuando a mí me llamaba Lula o Mojica y me decía, Morenito, estás haciendo mal las cosas. Porque yo por defender el trabajo argentino íbamos contra el mundo, pero no me lo decía Estados Unidos solamente. Te acabo de decir Lula o Mojica o Evo Morales. Nosotros hicimos mucho para que Mujica fuera presidente. Y después te llamaba y te decía, no, pero no está bien lo que están haciendo. El mundo ya no defiende su trabajo, el mundo es global. Igual las decisiones las tomé, pero te reconozco que si el mundo va para otro lado, ¿cómo sabes vos que estás haciendo las cosas bien? Ahora resulta que el mundo va para donde nosotros dijimos que había que ir. ¿Vos sabés cómo duermo ahora de noche? ¿Sabés la satisfacción que tengo? Ayer vinimos en camioneta y dormí todo el viaje. Pero ahora ha cambiado. Los políticos no van a cambiar. Las políticas no sé si van a cambiar. Los políticos no van a cambiar. Pero ¿sabe qué? Cambió las formas. Las tecnologías cambiaron las formas, Moreno. Sí, vos sabés que eso es algo que estoy discutiendo con los comunicadores, pero para aprender. Y les digo, yo te puedo decir cuál es la economía peronista, no te puedo decir cuál es la comunicación peronista. Pero yo digo que la comunicación peronista no son las mismas tecnologías con distinto contenido. Y todavía el peronismo está en forma. Podés ayudar en eso, ¿eh? Podés ayudar, podés juntarte y decir, mira, para mí la comunicación peronista tiene que ir por allá. Está virgen ese camino, ¿eh? Así que te voy a escuchar atentamente. A través de la economía ganó Milei, con los chicos esos que le manejaban las redes. A ver, la virtualidad le ganó a la esencia del hombre. Ay, tenemos un presidente que ganó, las redes le dieron el 60. Vamos a ver la encíclica mañana. Perdón, hola. El tema, hola, ¿qué tal? Raquel, María Cardini. También lo que llamó la atención de Milei al pueblo es justamente ese mensaje directo y genuino, ¿no? Y vehemente, como tenemos el compañero, eso de hablar desde la verdad. Puede estar equivocado, obviamente que estaba equivocado, pero yo creo que penetró en el pueblo el mensaje desde la verdad, ¿no? Y desde la seguridad y la convicción. Y yo no creo que esté perdida la política y los políticos, si no, no estaríamos acá. No está perdida. Está perdida la forma de comunicar. Lo que está fallando acá es la comunicación. Exactamente. No y la comunicación tiene que ser desde ahí. Desde la verdad, desde la convicción, desde la fe. No tanto el marketing, mira, te conviene decir esto, que acá Guillermo sí lo sabrá, ¿no? No, y Fernando también. Fernando es más natural que Fernando, no hay. Claro, pero lo que pasa es que hoy te manejan los pibes las redes y te dicen, hoy no vas a la casa de un tipo a decirle, che, mira, yo te vengo a mejorar, yo vengo a traerte trabajo, hoy vos salís en un TikTok y la gente porque cambió la forma de comunicación, pero tiene que cambiar para bien, no para que se formen estos desastres, porque ahí es donde perdimos la humanidad del político, ahí es donde perdimos la parte humana y la emoción. Ya no trabajamos más con emociones, sino con los me gusta, los likes y la cuestión de la virtualidad. Vos vas a una casa, el político va a una casa ahora y se sienta y ve la realidad o hace. ¿Te acordás las reuniones de base? Sí. Las unidades básicas. Cuando el peronismo agarraba, andaba de campaña, se juntaban 20, 30 vecinos en una casa y el tipo formulaba su prédica y bueno, y la gente lo entendía. Y ahora si tenés que tener una computadora, tenés un teléfono y vos le das un like, no, pero mira, este tiene muchos likes, puede ser muy bueno. Y no era así. Sí, eso es un poco la superficialización de la vida inculcada por este progresismo, ¿no? Uh-huh. Este wokismo que se define así. Pero bueno, yo, digamos, para no entrar en términos que son complejos de analizar y porque tiene
una mirada multifactorial esto para la solución. Digo que nosotros tenemos que hacer una contrainsurgencia en cuanto a eso, no por criticarlo o porque esté mal, sino para sacarle el mejor provecho a esa situación. Porque estos pibes, a lo que vos mencionás y que son los que sostuvieron el triunfo de Milei a través de las redes, está bien que hay una mina de bots que están trabajando también, pero son aquellos niños que fueron excluidos del sistema. Son chicos que no encajaban y que sí encajaban con la figura que interpretaba Milei. Se identificaron con ellos, con él, y fueron detrás de eso. Entonces, y hay muchísimos pibes. Yo tengo un colega que fue con para mí mucha satisfacción a mi casa el día de ayer y me llevó un proyecto. Él trabaja en el hospital, él es pediatra, y me dice que asiste a aproximadamente 1.000 niños por año. De esos 1.000 niños por año que atienden el hospital, 800 tienen trastornos afectivos y trastornos de la atención. 800. O sea, estoy hablando del 80% de la población infantil que tiene trastornos afectivos, trastornos de la atención. Entonces, hay una descomposición o una fragmentación familiar que hace que nosotros no podamos contener a nuestros hijos. Yo creo que tiene que ver con la frustración de los padres. Es un análisis muy profundo que hay que tratar con sociólogos, que hay que enfocarlo de manera profesional, porque Guillermo siempre habla de las energías, ¿no? Que tienen que ser abundantes y baratas. Personalmente creo que la energía más importante es la gente, los hombres y los hombres que trabajan y sus hijos, porque esa es la energía que nos va a dar a nosotros la posibilidad de sacar a Argentina para adelante de acá a 5 o 10 años. Usted se va a decirte algo nada más con respecto a lo que decías de la comunicación y de los resultados electorales. En algunos puntos vamos a coincidir y en otros quizás no. Nosotros tuvimos una crisis muy grande que no es muy lejana, la del 2001. La tecnología no nos atravesaba tanto. Después tuvimos la década ganada, que la verdad se recompuso en muy poco tiempo, menos de 2 años. Se pagaba la deuda externa, se tomaban decisiones políticas, acá Guillermo sabe mucho porque tuvo mucho que ver en el tema económico, y se revertía la situación de la Argentina, se hacía cargo el peronismo, ¿no? Porque también tenemos que recordar que tenemos a la presidenta del bloque de senadores que era parte de ese gobierno que fracasó con la alianza en el 2001 y nos llevó a una de las peores crisis. Y esto por el tema casta, y para los jóvenes este mensaje, porque pasamos esa década ganada y la verdad que estábamos tan bien que creo que no le transmitimos a nuestros hijos y nietos esa crisis. Entonces estábamos todos, de alguna forma, vos trabajabas, salario digno, te podías planificar tus vacaciones, tenías tu aguinaldo, todos logros del peronismo, también hay que decirlo, y llegamos, como bien dice Guillermo, cuando se nos infiltran dentro de nuestro proyecto los progresistas, y yo soy de la provincia de Buenos Aires, así que lo puedo decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue opositor a esa década ganada, y luego de que Néstor parte, Cristina lo suma al gabinete, por eso hablo de la década, no de todo el periodo, empiezan a hacer los cambios, a reemplazar a los compañeros por este progresismo que nos lleva a la derrota del 2015. Esta es la realidad. Gracias a Dios volvió de Roma Guillermo, más allá que a lo mejor está cómodo, y empieza esa revolución para que no vayan por el peronismo. Me acuerdo de la campaña de afiliación masiva. Es más, yo estuve por acá con él, no era diputada, cuando recorrimos Villa Mercedes, que nos recibía también Pastori, en San Luis, María, y hay algo que fue pasando. Bien lo dice Guillermo, los 2 peores gobiernos, Macri y Vidal. Vos fíjate que la primera medida fue volver a endeudarnos con el fondo. Tal cual. Cuando nosotros veníamos, como te decía, de una crisis profunda en el 2001 y una de las primeras medidas fue pagar la deuda. Acá nos vuelven a endeudar, ellos resuelven todo así de fácil. Y esto es el engaño que le hacen a nuestros pibes, a esa generación. ¿Qué sucede después? Viene Alberto. Progresismo socialdemócrata, diciéndolo bien claro, porque el mensaje es hacia los compañeros y los pibes. Y digo esto porque hoy me dicen muchos, che, qué bien, y creo que se lo dijo el intendente de Bahía Blanca, Guillermo, el otro día cuando estuvimos, ¿cómo llegás a los pibes? ¿Cómo estás llegando al pibe? Vos no te das una idea de cómo llegás. Y los volvés a enamorar. Porque les estaba claro, porque fue coherente, y no porque esté acá, él sabe que yo lo pienso y por eso decido que él me conduzca. Yo elijo que me conduzca un compañero peronista.
porque no titubeó, porque no especuló cuando hubo que ponerle el cuerpo, porque no apareció cuando llegaban las elecciones en los últimos metros, sino que se la bancó, buenas o malas, y con todos los matices. Entonces, ¿qué pasa? Los pibes disfrutaron, crecieron en esa década ganada, pero claro, no vieron la otra situación. Y nosotros no le hablamos a los pibes, claro, de lo que fue la crisis del 2001, a qué nos llevaron estos gobiernos, cómo resuelven endeudando al país, que es el presente y el futuro de ellos, los que están endeudando. Entonces, todas estas cuestiones que no se hablaron, no se dieron los debates en los ámbitos que correspondían, pasaron y nos llevaron a una situación donde se olvidaron nuestros compañeros de discutir primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres o los nombres, y se invirtió, que es lo que decía Pastor. La tecnología nos atraviesa, es verdad, pero en esto de discutir la comunicación peronista, que me parece muy bueno, del otro lado también aparece esta rebelión ante estos gobiernos tan malos, que no es como la del 2001, y que la supo canalizar, o la supieron canalizar algunos sectores por medio de Milei, con el tema de la casta. Viste que antes era el que se vayan todos, acá era basta de casta. La casta la tiene Milei, la más rancia, te puedo asegurar, por eso te nombré desde Patricia Bullrich hasta algunos propios nuestros también que están ahí, pero digo, es más claro. Y esto hay que decirlo porque los pibes de los pibes jóvenes no lo vivieron. ¿Y qué es lo que pasa? Los pibes por naturaleza son rebeldes. Entonces, cuando viene un personaje como Milei, con la motosierra, con que vamos por todo, sacan esa rebeldía. Y entonces la ponen en las urnas, sin medir las consecuencias. Y los nuestros también, porque tenemos una autocrítica de los que se decían peronistas, cuando les conviene, porque también hay que decirlo así, cuando les conviene, para que digan después que el peronismo es corrupto, que el peronismo esto, bueno, acá estamos. Es el culpable de todos los Claro, males. Pero no, acá estamos, hay una generación como es la de Guillermo y la que viene, como es la de María, la de Pastor, la de todos los compañeros que decimos no, el peronismo está más vivo que nunca. Guillermo supo mantener esa llama y vamos a decir claramente, porque no es interna, quiénes son peronistas, y no es porque tengamos el perómetro, sino porque tenemos la doctrina como guía, y eso nos permite debatir con ellos. Yo siempre digo, yo no voy a Nuevo Encuentro, puedo poner un partido, puede ser el Frente Grande u otro, a decirles, yo quiero conducir y vengo acá, o quiero que Moreno conduzca este partido, porque ideológicamente no somos iguales. Entonces, todas estas cuestiones que ellos vienen y se nos plantan en nuestro partido, nos llevaron a quizás generar otras herramientas electorales, que es lo que genera confusión. No estamos peleados, no estamos defendiendo ideas. Esas ideas de las cuales los pibes hoy se están enamorando cuando se las transmite Moreno. Ese legado que nos dejó Perón y Evita, esa doctrina, esas 20 verdades, esa comunidad organizada, que es posible, porque es joven. Cuando muchos pretenden decirnos que el peronismo es viejo, el peronismo es joven. Y bien te lo planteaba Guillermo cuando lo comparaba con lo que está haciendo Trump hoy. O sea, me parece que es mucho lo que hay para los pibes. Yo para ponerle un poquito de precisamente tema, en sintonía pero para redondear eso tiene que ver con que hay alguien mayor que empezó a hablarle a los pibes y los pibes empezaron a escuchar y hoy empiezan a plantearlo en sus casas. Y a mí me encanta cuando voy a algún lugar y me dice, che, decile al viejo, cariñosamente, pues yo identifico con Perón, decile mucho cariño, pero es verdad. Decirle al viejo que la verdad yo volví a creer en el peronismo desde que lo escucho. Y me parece que es eso lo que nosotros tenemos como responsabilidad. Y creo que desde ahí se va a trabajar muy bien lo que es la comunicación peronista. Mira, lo importante que es lo que hizo Guillermo, y esto no es demagogia, es solamente análisis, porque ¿cómo competís con la UBA? O sea, y esto no es cuestionar la metodología y el contenido de formación, pero la UBA dio 3 premios Nobel en Argentina. O sea, ¿quién discute la UBA? Pero tenemos nosotros en la carrera de economía o en la carrera de sociología 2 referentes, como fue la doctrina Prebisch y Gino Germani en sociología, que hablaban del keynesianismo. O sea, son los que introdujeron el keynesianismo que termina siendo progresista o socialdemócrata, que es una categoría europea. Entonces, ¿cómo competimos nosotros con niños, o no niños sino adolescentes que se forman en esa doctrina, del cual sale Kicillof, del cual salen todos los egresados de la Universidad de Buenos Aires, que no es para cuestionar la universidad, sino para que entendamos la dificultad que tenemos los peronistas de poder educar a los adolescentes y a los jóvenes en la doctrina de Perón? Entonces tenemos una tarea ciclópea por delante.
Sí, sí. Digo, qué importante esta charla, me gusta, no sé el tiempo que llevamos, pero, a ver, Fernando, ¿hay un plan? ¿Hay proyecto? ¿Hay una logística? ¿Hay una idea? Porque ya nos cansamos, los que ya nos pusimos viejos nos cansamos de las improvisaciones. ¿Qué hay para San Luis con Fernando? Nosotros estamos, al principio dijimos esto, ¿no? Alineados a un plan nacional extrapolado a la realidad y a la idiosincrasia de San Luis. Tenemos un equipo de trabajo de los compañeros que trabajan en el diseño de ese plan. Tenemos un plan y tenemos un programa a desarrollar y que va a ir siendo puesto de manifiesto en la medida que nosotros tengamos las coincidencias con las demás líneas del peronismo que nosotros buscamos unir. Entonces es muy importante esto. Yo diría que es determinante que nosotros logremos la unidad del peronismo, del movimiento, para que ese plan que nosotros tenemos, que es muy parecido a los que andan dando vuelta, salvo algunas diferencias, pero yo creo que son puntos en común que podemos unir fácilmente para poder poner de nuevo San Luis en el camino de la producción. Moreno, cuando escuchamos todo el tiempo hablar del éxito del mercado del éxito, cuando escuchamos el equilibrio fiscal, cuando escuchamos todas esas palabras que están totalmente en la cabeza de uno, ¿qué nos quieren decir con el costo fiscal, el equilibrio, con el mercado? ¿Qué nos están diciendo que no podemos entender y que nuestro bolsillo cada vez está más flaco? Es una pregunta bien interesante, porque va a la sustancia. El problema es ¿por qué va a la sustancia? Porque es la que genera la palabra. Después dicen que sin la palabra no está el concepto. Es obvio, porque no hay posibilidad de que tengas la abstracción, pero hay una sustancia detrás de la palabra. Y a veces la palabra se prostituye. Yo, cuando ya empezaste a crecer, mi vieja me decía, nene, prepárate, me vas a acompañar al mercado. Y yo sabía dónde iba. Y me daba 2 bolsas porque en cada brazo tenía que traer la verdura pesada, que la zanahoria, la papa, la cebolla, el zapallo, ¿está bien? Verdura y liviana y pesada, liviana la lechuga, tomate, ¿está bien? Ese léxico lo aprendí después en el mercado central, pero yo sabía que tenía que venir con las bolsas llenas. Y mi mamá me decía, nene, vamos al mercado. Cuando vos hablas del mercado ahora, no estás pensando en ese mercado. Nos robaron la palabra. Entonces, el problema es que se apropiaron de una palabra donde el mercado sistematiza la transacción de papeles. Si son de colores, es plata, distintos papeles de distintos colores, y si son de derechos, un contrato, una acción, son activos financieros. Y a eso lo llaman mercado. Y no lo llamas más mercado a lo que es el mercado, que es donde se encuentra el que produce con el que necesita el producto que hace. Cuando vas a Italia, que habrá sido, y de repente ves un fin de semana que se arma el mercado y que el tipo que hace cerdo baja a vender, el que hace huevo baja a vender, el que hace naranja, y vean los comprados. Y dicen, vamos a ver que se come bárbaro. De ahí viene la palabra mercado. Es una palabra que hay que recuperar. Ese es el mercado. Lo otro es un mercadito, es un lugarcito del sistema financiero que, como se llama servicio financiero, está al servicio de la producción. Esa desviación tiene un doble origen. Por un lado, Lenin, que piensa también la economía desde el dinero. Y después los banqueros. Los banqueros se apropiaron para la mercadería que ellos transan, que es el dinero, de la palabra mercado. Y te hacen creer que el dinero es lo más importante. Te hacen creer que el dinero es tan importante que piensan que no hay negocio sin plata. Cuando lo que nosotros demostramos por la edad que tenemos, que primero está el negocio y después viene la plata. Lo que vos tenés, no sé cómo es tu familia, pero la mía empezó sin nada y seguramente muchos acá empezaron con una mano atrás adelante. Bueno, entonces, no es cierto que primero está la plata y después los negocios. No. Primero están los negocios, primero está la rentabilidad y el trabajo,
porque trabajar en algo que no es rentable no tiene sentido. Trabajar en lugares rentables cuando te tienes que ganar el sustento y eso te trae la plata. Por lo tanto, definiendo el mercado como lo que es, yo soy un baluarte del mercado. Y hay que dejarlos los mercados. Pero los mercados de verdad, donde se encuentran el que necesita lo que vos producís o el servicio que vos vendés. Vos te ofertás ahora un reportaje, tenés tu radio y del otro lado te están escuchando. Bueno, ese es el mercado. Ese mercado hay que hacerlo crecer, porque hoy cuando se habla de mercado, lo único que se habla es del mercado financiero. Bien. Ese subalterno al trabajo, al mercado de verdad. Finalmente, con el tema fiscal, el peronismo funcionó en la década ganada con superávit fiscal. Y eso permitió, a su vez, que el país creciera porque el que gastaba era el sector privado. Cuando el sector privado gasta, puede gastar en bienes de consumo o en bienes de inversión. Vos podés agarrar la poca o mucha plata que ganas acá e irte de vacaciones a Valparaíso, o podés cambiar el mobiliario o ganar tu casa. Eso se llama inversión, lo otro se llama consumo. Para que crezca, tiene que haber inversión. Pero si crece el país porque gasta el sector privado en inversión, estás en un círculo virtuoso. Y el último que consiguió eso fue el peronismo. No gastaba el Estado porque teníamos superávit fiscal, o sea que recaudabas más de lo que gastabas. Pero ¿y cómo crecía el país? Porque lo hacía crecer el sector privado. El gran defensor del sector privado es el peronismo. ¿Qué pasa con estos chicos que te explicaron que vienen a defender el sector privado? Lo están fundiendo. El único negocio que hoy funciona es el de los bonos del Tesoro Nacional, que dicen que se compran y se venden en un mercado que aparte se apropiaron de las palabras. Ahora, ¿de dónde sale la plata para pagar esos bonos? Del sector privado. La que te falta a vos, la que me falta a mí, la tiene Caputo, porque el único negocio que florece es el de los bonos. Hicieron toda la economía en función del Tesoro Nacional. Todo. Te suben la tasa de interés, te la va, te hacen esto, te hacen aquello. ¿Y quién se está fundiendo? Los privados. ¿Por qué el país no crece? Y sobre todo las ciudades no crecen, la economía urbana. Porque no son rentables. Porque es muy difícil que aunque vos tengas una mina a 500 kilómetros de acá, eso derrame y te llegue a las ciudades. Te llega a las ciudades cuando hay mercado interno, y porque haya mercado interno tiene que haber un poder adquisitivo del salario, que después que vos comés te quede plata. Hoy pagás los servicios y a gatas comés. Y entonces resulta que estás feliz, porque dice, mirá que bien mi mujer, le compré esta máquina y me corta el pelo. Y entonces cierran las peluquerías. Y ese es el principio del fin. Se me acabó el tiempo. Hoy, Fernando, bueno, vos sos de acá, así que estás invitado siempre para que charlemos. ¿Tú eres de San Luis? Sí, soy de San Luis. La referente es María Carlini, de San Luis Capital. De San Luis Capital. San Luis Capital, acá estamos acompañando al compañero. Qué lindo. La verdad que estamos muy emocionados. Como contaba recién en la conferencia, el apoyo que le hemos dado para representar todo lo que hay detrás de principios y valores, que como decía, tenemos un plan económico, tenemos un plan de gobierno. Él representa todo eso, ¿no? Y mucho más. Qué bueno. Lo vemos esta noche en Esmata. Sí. Los esperamos a todos. La diputada, diputado, que están en el eje de la tormenta los diputados y los senadores. La nuestra no, navega bien, sabe lo que tiene que hacer. ¿Viste cuando le dijo, vos sabés porque la conocés a esta, pero no la reconocés? ¿Viste cuando juró? Que le hizo decir, ¿qué te pedís? Que le dijo al alemán de esa. ¿Viste que le dijo, qué hace? ¿Dónde estamos? ¿Por qué me venís a decir a mí? Es esto. Lo que tenemos que hacer. Es bravo. ¿Te como si vos fueras fueras diputada, Raquel. ¿Te acordás de esa escena o no? Sí, me la recuerdo. Sí, últimamente uno visualiza eso. Bueno, el criterio geográfico de la zona fría ya es un castigo que tenemos y uno ve los comportamientos y el grado de representatividad que pretenden tener de nosotros, ¿no? No nos representan. Yo le digo a Guillermo, no perdemos las esperanzas. Bien. El próximo año se vota y le pedimos a todos los ciudadanos y principalmente a los de San Luis, llevamos los mejores compañeros, estamos acá justamente acompañando a Pastor, a María Carlini con Guillermo Moreno, porque vamos a revertir en las urnas con los votos
lo que necesitamos para que Bien. podamos revertir la situación que están atravesando todos los argentinos. Los argentinos, ¿no? Bueno, Guillermo, ¿y usted, candidato? ¿Está ahí? ¿Está en stand-by? Lo suyo. Nosotros en realidad somos gente de proyecto colectivo. El peronismo primero tiene que definir claramente si su eje de campaña va a ser el trabajo, el sector privado y por lo tanto la reindustrialización. Y hay compañeros, como dijo Marita, que todavía están con algunas concepciones distintas. No hay síntesis, pero de alguna manera vamos a tener que encontrar, y si no, bueno. Segundo, es necesario convocar, soy candidato, estamos convocando, pero no me desvive, ya soy viejo, como dijiste vos, no me desvive. Ya soy un matambre muy duro, y entonces también tenemos que resolver si tiene que ser candidato el compañero que tiene más votos o el compañero que te permite los últimos votos para ganar el balotaje. Entonces, si uno decía, el peronismo somos el 45% del país, inmensa mayoría, pero nos faltan 5%. Entonces, el candidato es el que te junta el 45 o el que te junta el 5. Es una decisión que hay que tomar. Yo creo que si hay un proyecto colectivo, no hay inconveniente que el compañero sea el que junta el 5. Por eso caminamos con Pichetto, caminamos con los compañeros que son hombres de Estado. Lo importante es que tengan la celeste y blanca dibujada en la piel, que nunca tomen una decisión en contra de la patria y nunca tomen una decisión en contra del pueblo. Ahí no tengas duda que vas a ser bien recordado por la historia. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y el único vejete de la mesa soy yo. Vos te adjudicás algo que no tenés, ¿eh? Así que no vengas a sacarme el monopolio de la vejez acá en esta mesa. No, nunca me lo adjudiqué. No, ella dijo, somos viejos. No, ella dijo, somos, sí, lo dijo, por eso la estoy corrigiendo. A ver. No sabe con quién se mete. No, porque siempre es bienvenido, siempre es bienvenido aquí a la radio, pero qué bueno. Y qué bueno que un desconocido, porque pastor en política es un desconocido. Exacto. Porque nosotros somos medio gatafloristas. Primero queremos uno que no hayamos visto nunca. Claro, primero que siempre los mismos, la nueva generación, el cambio generacional. ¿Y este quién es? Dice después, no, pero no querías algo distinto. Bueno, acá tenés uno, probemos. Exacto. Probemos. Finalmente, el suspiro de monja lo comíamos todos. Lo comíamos. Menos los vigilantes. ¿Sabés qué decía Perón? Hay que estar atento y vigilante. Pero muchacho, mucho más atento que vigilante. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. 13:36 minutos. Muy bien.